transporte está presente en todos los transportes de cargas. Es un eslabón más dentro de la cadena del transporte. Nosotros no buscamos prescindir del camión, simplemente buscamos darle un uso racional y sustentable. Además, consideramos que no hay ELMA del siglo XXI sin la cadena completa de transportes estatales. Personalmente considero que cuando uno ve que hay cosas por mejorar o modificar, tiene la responsabilidad de hacerlo. Y frente a esa responsabilidad hay solo dos caminos: hacerse cargo o mirar a un costado. Y nosotros estamos hoy acá demostrando que nos venimos a hacer cargo de esto que queremos mejorar y modificar. Y tomándome el atrevimiento de citar al general Perón, él decía que cada generación tiene un mandato, lo cumple o lo traiciona. Y por eso estamos hoy acá con la fundación de la Federación Popular del Transporte y del Foro Ferroviario, Aeronáutico y Carretero, que son solo el comienzo, pero queremos dejar bien en claro que vamos por todo, compañeros. Hace unos días atrás visitamos la provincia del medio de la Argentina, que a partir del mapa bicontinental ya no es Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, sino Tierra del Fuego. La Argentina empieza en el Polo Sur y termina en el norte, en La Quiaca. Y lo que queda al medio es Tierra del Fuego. Y la Argentina es un país esencialmente marítimo, como aprendimos de las nuevas legislaciones que tuvimos en el Foro Naval Argentino. Con esta y otras pequeñas verdades que alcanzan para empezar, invitados por Osvaldo López, visitamos Tierra del Fuego. Y ahí nos enteramos de muchos proyectos de Tierra del Fuego que son útiles al país. Tal vez el más visible, el más inmediato de ellos, sea la creación de mercados centrales, de manera tal que el capital privado, que hace abusos en los territorios alejados de la metrópoli, tenga una regulación estatal, tenga una competencia dentro del propio mercado para que la regule. Bueno, el creador de ese proyecto, compañero de la CTA, muchos años abogado de ATE, Osvaldo López, el fueguino, y nuestra vía de acceso al Estado parlamentario cuando tengamos la ley de la ELMA 21. Suele decir un filósofo criollo que se expresa cantando y que se llama García, Charlie: no voy en tren, voy en avión, a veces en buque y si no en camión. Rodeado estoy de foros de transporte, así que posibilidades de ir y venir de Buenos Aires a Tierra del Fuego no me van a faltar. Pero esta vez en serio, no como cuando se nos hablaba de la posibilidad de ir en cohete a Tokio. Les pido disculpas por la demora en llegar. Estamos en este momento sesionando en el Senado y me tocaba poner una palabra explicando por qué en un rato voy a votar a favor de la posibilidad de que los pibes puedan votar a partir de los 16 años. Desafiando ese argumento falaz de quienes, opinando sobre esto sin mucho ahondar en argumentos, decían, bueno, si pueden votar también pueden ir presos. Cuestionando esa suerte de sinonimia que quieren establecer entre la juventud y la delincuencia. Y afirmando que la inclusión de los jóvenes en ese universo subjetivo, en ese sujeto político, social, histórico, colectivo que es nuestro pueblo, en el ejercicio de esa elección, que no es una elección individual como tantas otras que tenemos día a día en nuestras vidas, sino que es una elección colectiva y que tiene que ver con expresar un granito de arena en la construcción de esa decisión social,
nacional, colectiva, en lo que tiene que ver con la elección de un proceso, la elección de un proyecto, la elección de referentes, de gobernantes. Convencido de que fortalece nuestra democracia, de que nos cohesiona socialmente, de que nos pacifica socialmente, y de que eso no tiene absolutamente nada que ver con el Código Penal, que es una discusión que debe darse, obviamente, pero que corre por cuerdas separadas. Parece quizá impertinente que empiece hablando de esto, pero digo, son síntomas de un tiempo que vivimos y que tenemos que estar orgullosos y felices de poder ser parte. Suele decir nuestra presidenta, no vivimos una época de cambios, mucho más que eso, vivimos un cambio de época. Ser parte de esta bisagra histórica, nacional, regional, latinoamericana, pero también mundial, que quizá en 20, 30, 40 años miremos para atrás y nos veamos con más claridad, en perspectiva de lo que podemos vernos hoy, siendo parte de esa bisagra que tiene que ver con el sueño de miles y miles de luchadores populares que nos han antecedido y que seguramente tendrá después de nosotros continuadores. No podemos ser una generación soberbia que reivindica para sí el invento ni el inicio de la historia. Y quizá vivamos en otro mundo y entonces diremos, bueno, fuimos parte de la realización de ese sueño, de la concreción de esa nueva sociedad, de ese nuevo mundo por el cual tantos lucharon, en el cual tantos soñaron y por el cual tantos perdieron la vida. Creo que día a día vamos ganando más conciencia y más convicción de que estamos empezando a vivir en el país que siempre quisimos, en el país que nos merecemos, con cada vez más niveles de igualdad, con cada vez más niveles de libertad, con cada vez más tolerancia por la diversidad. Y uno de los reflejos, una de las tantas manifestaciones de esto, es seguramente un proceso que tiene que ver con la refundación del Estado. Desde fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se empieza a poner desde el movimiento social absolutamente en crisis el orden neoliberal que se impuso por lo menos desde mediados de los 70, que no se privó de dictaduras, golpes de Estado, genocidios, que continuó inclusive en democracia cuando nos querían convencer de que lo mejor que nos podía pasar como país era mantener relaciones casi carnales con potencias imperiales como los Estados Unidos de Norteamérica. Una parte quizá ínfima de esa refundación del Estado tiene que ver con este momento que estamos transcurriendo ahora, acá. Es decir, abrir el Estado a través de uno de sus órganos, como es el parlamentario, a través del Senado, al movimiento social, a través de sus organizaciones. Tiene que ver con refundar el Estado, tiene que ver con democratizar el Estado, tiene que ver con recuperar el Estado para el pueblo, después de esa época en que se ahuyentó al pueblo del Estado y de la política, sugiriéndonos que era mejor una ONG, porque lo gubernamental estaba asociado a lo malo. Vaciamiento del Estado y de la política que no fue casual, que fue deliberado y que obviamente fue funcional a un modelo de Estado que sirvió como garante de transferencia de los recursos del pueblo a sectores minoritarios, a sectores privilegiados del poder económico. Empezar a poner en crisis ese orden, como empezamos a hacerlo en Latinoamérica, por lo menos desde la emergencia del zapatismo en Chiapas, con distintos momentos, distintos procesos y distintos actores en Brasil, a través del movimiento sindical y su expresión en el Partido de los Trabajadores con Lula, como en Uruguay, desde la persistencia de los Tupamaros y uno de sus brazos políticos como fue después el Frente Amplio, como en Bolivia, la emergencia desde el movimiento indígena y también del campo de los trabajadores que desembocó no solo en la presidencia de Evo Morales, sino también en una refundación desde las bases constitucionales de una nación multicultural, plurinacional. En esa refundación del Estado, decía, nos toca a veces estar de un lado, a veces estar del otro, pero siempre dentro del Estado, porque el Estado es primero y antes que nada el pueblo, que se organiza en un territorio, que diseña, constituye y elige un gobierno, pero el Estado no es el gobierno.
Y del otro lado, decimos, para el movimiento social y para sus organizaciones, abrir las puertas y meternos adentro del Estado nos empodera porque somos partidarios de una concepción de la democracia que tiene que ver con la construcción de poder popular desde abajo. Así que esa ida y vuelta de un Estado que se abre al movimiento social y a sus organizaciones, y las organizaciones que aprovechan la permeabilidad del Estado y que se meten adentro del Estado, nos permite hoy estar dando este paso que empieza, o que intenta empezar un proceso de trabajo que tiene que ver